Chicos, yo estoy por acá. Hoy vamos a transmitir en vivo la clase porque hemos tenido muchos inconvenientes para grabar. Entonces, para evitar todos estos problemitas que se me han presentado a la hora de grabar, voy a mostrarles hoy la clase en vivo. Yo ya la subí a ustedes. De hecho, ya está acá en el canal las dos primeras partes. Dejémoslo ahí no tan cerca, pero sí necesito que lo vean muy bien. Las dos primeras partes. Bueno, la primera parte subimos el fondo. La segunda parte subimos estas tres primeras vueltas. 1, 2, 3. Acá terminé yo. Yo quité los ganchos, pero los voy a volver a ubicar porque es muy importante que ustedes sepan qué es lo que tienen que repetir. El motivo que ustedes tienen que repetir es este. Yo tenía el gancho acá en el blanco y el otro acá en este último blanco, ¿ok? Así estaba, para que ustedes tengan muy claro qué es lo que vamos a repetir. Y vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar la cuarta vuelta. Esta es la cuarta vuelta. Y la cuarta vuelta se hace de esta forma. Aquí dice que empezamos con un color vino. Este gancho se me cae, pero ahorita se los voy a marcar bien. Es que no quiero que tenga mucho zoom, pero tampoco. Necesito que lo chequen bien. Y acá, niños, donde yo hice los dos cuadritos, mire, acá se ve perfecto que hay un cuadro blanco, un cuadro vino tinto. Esto quedó en la tercera vuelta. Acá, este cuadrito blanco lo voy a tapar con vino tinto. Hago un vino tinto sobre vino tinto. Un poquito más de luz, ¿sí? Y vamos, hola Kevin, ¿cómo estás? A tapar este blanco con vino tinto. Chicas, también por eso quería hacer el en vivo. Quiero platicar un rato con mis amigos. Gracias Kevin por compartir. Por ahí chequé que ya compartiste. Gracias por compartir en todos los grupos. Hola Liliana, hola Janet, ¿cómo están chicas? Chicas, les estoy enseñando cómo va la cuarta vuelta. Estas dos primeras vueltas se les complicó mucho a las niñas. Hola Janet, hola Alejandra, bienvenidas chicas. Entonces, estas tres primeras vueltas las hice en tutorial porque siento que de pronto lo van a entender un poco mejor. Pero ya nos venimos acá a tejer en el en vivo para que ustedes puedan continuar, porque hay muchas chicas que tienen esta bolsa todavía sin terminar. Acá tapé el cuadrito blanco con vino tinto, 3 vino tintos, un blanco y vuelvo con los vino tintos. Voy a hacer... Gracias, Janet. Porfa, me dicen si se está viendo bien, si está bien el zoom, que la idea es de que ustedes la vean perfecto para poder que la hagan, porque sí están un poquito enredadas con esta bolsa. Y acá me queda espacio para 4 vino tintos. Después del blanco, 4 vino tintos. Ahora volvemos con el amarillo, que esta es la patita de la flor y estamos creciendo la patita de la flor. Gracias, Janet, tan bella, gracias. Estas niñas que están acá, chicos, son niñas que están tejiendo en Facebook conmigo, participan en retos, están en los grupos de WhatsApp y las invité hoy a que nos acompañaran en el en vivo de YouTube. Alejandra, bienvenida. Gracias, Alejandra. Chicas, tengo 3 amarillos y voy a tejer 4 vino tintos. 2, 3 y 4. Y voy a tejer 4 amarillos. Recuerden, es bolsa espejo o mochila espejo, entonces se repite lo mismo. Lo que yo estoy tejiendo en el lado vino tinto, eso mismo tengo que tejer en el lado blanco. Así de sencillo. Hola Damaris, bienvenida. María, bienvenida. Gracias chicas por estar acá, por acompañarme. Voy a marcar el primero de los 3 vino tintos y ahora les marco el otro lado para que ustedes sepan que tienen que repetir. Y acá voy a hacer el piecito de la flor, que también les quedará de 3 puntos. Así como está este amarillo de 3, este también queda de 3. Porque recuerden que estos son los que se van a unir en esta línea. Acá tiene que llegar el amarillo y acá tiene que llegar el vino tinto. De esta forma lo vamos a avanzar. Gracias chicas por acompañarme, gracias. Yo sé que la hora está un poquito complicada para las niñas que trabajan y que tienen muchas cosas que hacer, pero
Normalmente subo los tutoriales a YouTube a esta hora. Me gusta mucho este horario para subir mis tutoriales. Pero como tengo la dificultad para grabar y para editar, se me hace más fácil hacer el en vivo y que quede guardado, chicas. Y acá llego a tapar el blanco. Mire, chicas, les muestro. Así como tapé yo este cuadrito blanco acá con 3 vino tintos, eso estoy haciendo con este vino tinto de acá. Corrí el punto, que me quedan 4 blancos, igual que este 4, antes de la patita, después de la patita. Y acá lo tapé con blanco. Ahora vuelvo a empezar. Este punto vino tinto es para empezar nuevamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Repetir esto. Yo en algún momento les dije que quedaban 9 motivos. No, chicas, por nada del mundo. No quedan 9, o sea, es imposible. Si ustedes se dan cuenta, el fondo tiene 240 puntos. Por lógica, si es múltiplo de 30, solo pueden salir 8. No sé en qué estaba pensando cuando les dije eso, pero no, chicas, solo van a salir 8 motivos de estos. Esto es lo que estamos repitiendo. Yo vuelvo a empezar acá. 3 vino tintos, un blanco, 4 vino tintos, 3 amarillos y así voy a repetir la vuelta. Les voy a mostrar un poco, pero ya no les voy a indicar tanto porque la idea es de que ya ustedes puedan, con esto que yo les mostré, puedan continuar. 3 vino tintos, un blanco, acá quedan 4 vino tintos, tres amarillos, los 3 amarillos quedan 2 sobre amarillo y 1 corrido hacia el vino tinto, pero los primeros sí quedan sobre amarillo. Y hago los 4 vino tintos que me quedan. Estos vino tintos se van a ir disminuyendo hasta que ya no quede ningún punto vino tinto, ¿ok? Ahora tengo 4, pero en la siguiente vuelta quedan 3, en la siguiente quedan 2 y llega el momento que ya no queda ni uno. Y acá me quedan lo mismo, 4 blancos antes de hacer el bracito vino tinto. Acá dejo un blanco libre para empezar el vino tinto ahí, para que también me queden 3 como el amarillo. Y también los blancos. Y 4. Hago el vino tinto corrido. Tapo el cuadrito vino tinto que tengo acá abajo, lo voy a tapar todo con blanco. En total no me quedan sino 3 blancos acá, chicas. 2 sobre vino tinto y 1 sobre blanco. Y ahí vuelvo a terminar otro motivo, miren. Ya terminé este que les marqué, ya terminé el segundo. De esta forma se nota perfecto que ellos se tienen que ir juntando hacia acá. Se van viendo las líneas, lo mismo, las líneas de este motivo también empieza a reconocerse que se va hacia adentro. Y voy a continuar. Empiezo nuevamente y vuelve y se empieza con 3 vino tintos. 2 y 3. Y queda un vino tinto libre, ahí hago un blanco. Vuelve vino tinto. Gracias, chicas, por estar acompañándome en el en vivo. Va a quedar la clase guardada porque la idea es que sí puedan continuar ustedes con esta hermosa bolsa. Es la mochila espejo, un reto que hicimos en Facebook. Y hay algunas niñas que todavía no participaron del reto, pero sí lo empezaron. Entonces todavía están bastante atrás. Pues para terminarla les falta bastante. Entonces por eso queremos subir pronto el tutorial de esta mochila. Porque hay muchas chicas esperándolo para poderlo continuar. Yo no les he subido porque de hecho sí había grabado. Me tocó desbaratar porque ya había grabado y a la hora de editar no fue posible.
4 vino tintos, 4 blancos. Tengo problemas con la cámara, entonces, chicas, la única opción fue ponerme a hacer los en vivos. De hecho, me gustan mucho los en vivos de YouTube. No les sé mucho todavía, pero ahí vamos. Michelle, profe. Gracias, Michelle. Gracias, Janis. Por ahí están entrando las chicas del grupo de WhatsApp. Gracias, chicas. Bienvenidas. La idea es de que el en vivo quede guardado como cualquier tutorial, porque me gusta mucho que subirlo en tutorial porque se me hace muy corto. Pero en esta ocasión nos vamos con los en vivos y yo sé que también nos va a quedar súper bien. Aprovechan ustedes a tejer un rato. Se me zafó porque no le hice presión. Ahora sí. Ahí voy con mi mochila espejo despacio. Janis, dale con moral. Mira, acá la idea es de que quede bien explicadito en YouTube. Hola, Angeli, creo que era Angeli. Dale con moral. La idea es esa, repasarles un poquito lo que ya hemos aprendido para que les quede claro y que sí puedan continuar con sus bolsas. Gracias, chicas, gracias. Y acá seguimos. No crean, chicas, ver tejer es muy agradable. Yo recuerdo cuando era muy niña, veía cómo tejían mis tías. Mi mamá no tanto, no es artesana, pero mis tías sí. Ellas sí se sentaban a tejer, más que todo mantas, no tanto bolsas guayú. Ellas tejían mantas para cama y era muy delicioso verla tejer. Gracias, chicas, por los comentarios. Gracias, niñas. Y acá seguimos. Recuerden que se deja un blanco libre para la patita de la flor vino tinto. Y vuelvo con el blanco. Realmente no es tan complicado, es más de ponerle atención hacia dónde van los puntos, pero ya la ve uno realizada y se da cuenta que no es tan complicado. Hoy no tengo la blanca y negra para mostrarles, en los otros dos tutoriales sí les mostré para irlos guiando, pero chicas, les cuento que ya la vendí. Por ahí les hice un pequeño en vivo en la Expo de México. Mire lo bonita que empieza a subir. Chicas, para que ella empiece a subir el cuerpo, yo no tengo que hacerle nada. Yo no tengo que apretar los hilos ni nada. Si ustedes se dan cuenta, no los estoy alando porque no se están recogiendo por la parte de atrás. No tengo que apretar hilos, no tengo que alar. Ella solita empieza a subir. Al paso de que vamos tejiendo sin aumento, sin hacer ningún aumento, el cuerpo de la mochila solita empieza a subir. No tenemos que alarlo, no tenemos que hacerle fuerza, no tenemos que hacer nada diferente, sino tejer y tejer vuelta a vuelta sin aumentos. Entonces les contaba que la bolsa negra no la tengo hoy porque la vendí en la Expo. La mochila espejo blanca negra se vendió en la Expo. Entonces por eso hoy estamos trabajando sin la referencia. Ya yo sé que ustedes, si ya hicieron las otras partes, ya saben que es muy bonita. Es un diseño exclusivo de Creaciones Mari Crochet Colombia. Y quedó muy, muy bonito. Realmente está hermoso, chicas. Acá vamos a organizarnos. Esta es la otra patita. Hacemos lo mismo. Los tres. El resto que queda con vino tinto. Rosa, bienvenida. Michelle, Teresa, hola chicas. Hola, bienvenida. Sí, claro que sí, Michelle. Michelle por acá me pregunta si puede usar el telar. Sí, claro, Michelle, lo puede utilizar perfectamente para hacer los cordones. Yo no se los he enseñado porque estoy esperando que si alguien me promociona, alguna fábrica o empresa que tejen
el telar, bueno, que ellos fabrican el telar cumicino. No he querido dar la clase porque alguien me dijo que me quería promocionar. Entonces, cuando la empresa me mande los telares, que de hecho pues yo no les pedí muchos. Hola, buenos días. Me disculpo como no unirme a su WhatsApp. María, solo estoy recibiendo ahora al grupo de WhatsApp las chicas que están tejiendo el reto de Facebook, las chicas que están en el curso de principiantes. Estamos dando un curso para principiantes desde cero, cero. O sea, desde cómo agarrar la aguja, escoger los hilos, todo eso. Hoy lo empezamos a la primera clase es a las 4, de 4 a 5. La última clase es de 8 a 9 de la noche. Entonces, solo estoy recibiendo para esas dos, las que están tejiendo el reto de Facebook y las que están en el curso de principiantes. Ahora no tengo más grupos de WhatsApp. Tengo el antiguo, que es un grupo de las chicas que han tejido ya varios proyectos conmigo, pero ese está lleno. No puedo recibir a nadie en ese grupo porque ya está supremamente lleno, chicas. Entonces, si tú vas a hacer el reto de octubre que se teje en Facebook, te puedo recibir. O si vas a hacer el taller para principiantes, también te abro un espacio ahí que lo empezamos hoy. Escríbeme, déjame en los comentarios y yo voy a checar y te doy toda la información. Porque de verdad no tengo espacio ahora, chicas. Yo sí quiero trabajar muchos grupos de WhatsApp y recibir a todo el mundo, pero se me dificulta mucho por lo, eh, por lo que estoy haciendo el taller. Entonces, este mes por el taller, sí quiero quedarme como quietecita y no abrir más grupos de WhatsApp. Mientras pasa lo del taller y lo del reto de octubre. De hecho, el reto de octubre de Facebook es el último que vamos a dar de este año. Porque vamos a terminar unas cositas. Hay chicas que están terminando por ahí sus proyectos, entonces no quiero ponerlas con otro reto, sino empezar a terminar, hacer, voy a hacer unas bolsitas pequeñas. Entonces no sé si haga clase para enseñar a hacer esas bolsas pequeñas o cómo las vamos a hacer, pero quiero unas bolsas medianas. Tengo encarguitos, chicas, cositas que tengo para entregar, me han hecho pedidos. Entonces, entre los pedidos que tengo ahora, solo de bolsas medianas. Chicas, solo estoy repitiendo lo que les enseñé, mire. Es lo único que estoy haciendo, vea. Lo que yo les enseñé a ustedes, que ya vamos a terminar acá, este pedacito lo estoy repitiendo en todos. Entonces, estas patitas que eran 2 puntos, igual que esta moradita, ahora ya son 3. Es lo único que estoy haciendo. No estoy haciendo nada diferente. Recuerden que esta bolsa se teje agarrando la pestañita de atrás. No estamos agarrando todo el punto. Para que el diseño no se vea pixelado, es mejor trabajar agarrando la pestañita de atrás. Y acá tengo 4 vino tintos, ahora voy a hacer 4 blancos. De esa forma, chicos. Y ya vamos a terminar esta vuelta, que esta es la 4ª vuelta. Quiero alcanzar a hacerles unas 3 o 4 vueltecitas que son como las más complicadas. Esta mochila pensé dejarles tareita, como mostrarles cómo pueden continuar y dejarla para que ustedes la continúen. Pero en esa parte también se me han confundido mucho. Entonces creo que sí vamos a tener que tejer vuelta a vuelta para que ustedes no se me pierdan, chicas. Que quede muy clara la información, porque al empezar la segunda flor, ahí han tenido mucho problema las niñas. Entonces quiero es eso, corregir lo que ellas no entendieron en la segunda flor, aprovechar y explicarlo acá. Que no es nada diferente, de hecho no se hace nada diferente a lo que ya se explicó en Facebook, pero sí es muy importante que ustedes lo tengan claro, que no se me pierdan en esa partecita que siento que las confunde mucho. Y acá, chicas. Si alguien la está tejiendo y tiene dudas, pueden preguntar, chicas. Pueden preguntar cualquier duda que tengan, dejen en los comentarios. Igual ahora les dejo en la descripción, les voy a dejar las 2 partes que están antes de esta, para que ustedes, si no la han empezado y la quieren empezar, puedan tener todas las partes juntas.
y así continuamos. Mire lo bonita que se ve, chicas, es muy bonita. Mire, no estoy haciendo nada diferente, sino repitiendo este que es el motivo. ¿Cómo participo por WhatsApp? Doris Cabrera, Liliana, bienvenida. Griselda, bienvenida. Eh, para participar en el WhatsApp tiene que ser que estés tejiendo el reto de octubre, que es una bolsa que empezamos ayer. Son clases de 6 a 8 de la noche, 6 a 7 y media. Bueno, en fin, ahí checamos hasta donde se nos alargue la clase, pero se teje solo en los en vivos. El grupo de WhatsApp es para apoyar si tienen dudas o cositas así, pero realmente solo se tejen los en vivos. O si estás participando en el taller curso desde cero para principiantes, empezamos hoy, ya tengo el grupo, donde vamos a dictar las clases. Serán clases en vivo, pero solo privadas para el grupo. Entonces, si quieres participar en uno de esos dos grupos, claro que sí, tengo espacio. Yo quiero hacer para principiantes de 9, porfa. María, sí, déjame en los comentarios, yo ahorita te mando toda la información para el taller de principiantes que empezamos hoy de 8 a 9 de la noche, chicas. Está muy bueno, será un taller muy completo, ya tenemos los 30 puntos, se va a dictar clases de 30, de 1 hora durante 30 días. La idea es que sean 30 días, pero por ahí alguien me dijo que si se podían 2 horas diarias, y si son 2 horas diarias, pues serán 2 horas los días que ustedes tengan tiempo. Bueno, que el grupo como tal tenga tiempo. Y así vamos a distribuir hasta que terminemos las 30 horas. El taller en sí son 30 horas que se programaron, 30 temas en los cuales se van a dejar tareitas, y la idea es que ustedes terminen el taller ya sabiendo elaborar una mochila completa. No van a saber de pronto sacar un patrón, un diseño, pero sí van a poder seguir un tutorial, un patrón. Si ya alguien les da el patrón o ustedes adquieren el patrón, ya lo van a poder seguir, no van a tener la dificultad. Por ejemplo, en el reto de la mochila espejo, preguntas como: profesora, ¿y cómo es el punto bajo? ¿Y cómo hago yo para el cambio de hilos? Que son, pues, o sea, a mi parecer, son preguntas que solo las hace una persona que no sabe tejer y que nunca ha tejido. Entonces ahí es donde se complica mucho cuando no sabemos lo básico, y lo básico debe ser saber hacer puntos bajos, puntos deslizados y cadenetas. Eso sería como lo más simple, chicas, que debemos de saber si queremos empezar a tejer en la técnica Guayú. Hola María. Hola María Elena, bienvenida. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme. Chicas, y continuamos acá, ya vamos a terminar esta vuelta. Acá me quedan 4 vino tintos, la patita, que esta quedan de 3 puntos. Ahora 4 vino tintos. Sí, chicas, que eso les comento, que ya empezamos hoy taller, por eso no quería dejar a YouTube sin clase hoy. Y el en vivo está bien porque va a quedar guardado, porque si yo me pongo a dictarles el taller, me voy a ocupar y está todavía largo para corregir lo de la cámara, para solucionarle la batería y el espacio. Está complicadito, chicas. Yo pensé que lo iba a solucionar este fin de semana, pero me fui para la expo y no lo pude solucionar. Acá ya estoy terminando. Cuatro blancos, ahora 3 vino tintos y vuelvo a hacer 4 blancos. No voy a quitar este gancho aunque me incomoda, para que ustedes sepan que llego hasta ahí. Chicas, pregunten si están tejiendo la bolsa. Recuerden que esta bolsa, para tejerla son, bueno, en esta ocasión creo que voy a utilizar 200 gramos por color. Yo creo que les dejé los materiales. Tengo que checar si en la descripción del primer video les dejé los materiales, chicas. Pero me parece que son 200 gramos por color que yo voy a utilizar. Pues yo tengo en cuenta que si son 200 gramos por color me alcance para el monedero
y para el fajón es entorchado. De hecho ya tengo por ahí unos hilos entorchados para empezar este fajón. Es un fajón que vamos a hacer con uno de los diseños que ya tenemos acá en Creaciones Mari Crochet Colombia, pero se ve espectacular con estos tres colores. Ya la señora Doris lo hizo. Para las nuevas, la señora Doris fue la persona que combinó estos tres colores. La mochila espejo es de Creaciones Mari Crochet Colombia, pero la señora Doris los combinó de una forma tan hermosa que todas quedamos enamoradas. Mis niñas, ya terminé, mire. Ya sé que terminé primero por el gancho, segundo porque todos me quedaron, todos estos piecitos de amarillo vino tinto quedaron de 3 puntos. Y acá me separa vino tinto y blanco, 4 y 4, 4 y 4. Y lo mismo los de los lados. Hola Osiris, ¿cómo estás? Gracias. No se preocupe, señora Osiris, que yo también entré tardecito. Se me presentó un inconveniente y me tocó entrar tardecito. Mire, acá quito mi gancho y voy a empezar la quinta vuelta. 1, 2, 3, 4. Esta es la vuelta 5. Hola, bienvenidos todas las personas que se están uniendo al en vivo. Gracias por estar acá. Entonces, acá en los vino tintos, que es donde empiezo, solo me van a quedar 2 vino tintos. De hecho, en la siguiente vuelta me queda uno, en la siguiente ya no me quedan. Ya va a llegar el momento que no me van a quedar. Hola María, me gusta mucho y quiero porfa que tenga. María, déjame el comentario y yo te escribo para que por WhatsApp podamos tener, digamos, la información más completa. Entonces te voy a escribir por WhatsApp para que tengamos la información más completa y que sepas de qué se trata. Chicas, acá ya empecé. Entonces, donde tenía 3 vino tintos, solo me quedan 2. Voy a marcar el primero. Ahí. Y acá ya tengo 2, 4, 5 vino tintos. El bracito amarillo también ya va a quedar de 4. Se va a ir aumentando y cada vez vamos a ver más claro para dónde es que van las líneas y para dónde es que van estos piececitos. Gracias, chicas, por acompañarme. Gracias. Estamos dando la vuelta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la vuelta 5. La mochila es de 240 puntos. Solo me salieron 8 motivos. Yo en algún momento dije 9, no sé, chicas, pero no, solo me salieron 8. Y acá quedan solo 3 vino tintos, también entonces quedan solo 3 blancos. Así de sencillo, chicas. Es mochila espejo porque realmente todo se repite. Tanto esta parte de la flor, que la repetimos de la mitad para abajo, igual la mitad para arriba. Y se repite la parte derecha, que es la vino tinto, igual la parte izquierda. Entonces, esta parte es el reflejo de esta. Tiene que quedar igual. Y esta mitad que estamos haciendo, ahora que empecemos la parte de arriba, se van a dar cuenta que es el reflejo de la parte de abajo. Por eso es mochila espejo, porque se repite todo, chicas. Este bracito, piececito, también me queda de 4. Y mire que ya empezó a crecer. Esta línea sí sube derecha, mire. Estos amarillos siempre se empiezan amarillo sobre amarillo. Esta línea sube derecha. La que se va a correr es esta, mire, que empieza acá y vea dónde se va a ir corriendo. Igual pasa con el vino tinto, para que ustedes tengan clara esa parte. Y vamos a continuar para seguir repitiendo. Acá sobre este último vino tinto hago también blanco. Nunca queda en estas líneas punto sobre punto, no. Ya hice blanco en el vino tinto, ahora el vino tinto lo voy a correr sobre blanco. Y acá que tenía 3 blancos, también me quedan solo 2. Así de sencillo, chicas. Si tienen dudas, pregunten, que con mucho gusto. Acá ya termino y vuelvo a empezar. Recuerda que empecé con 2 vino tintos. Entonces acá también me van a quedar 2 vino tintos porque estoy empezando desde cero. Mire, chicas, esto es lo que ustedes tienen que repetir. Desde este primer vino tinto, acá tengo 2, un blanco, 5 vino tintos, 4 amarillos, 3 vino tintos, 3 blancos, 4 vino tintos, 5 blancos, un vino tinto, 2 blancos. Así se repite toda la vuelta. Mire esto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Repetir nuevamente todo esto.
Voy a repetir rápidamente para enseñarles una vuelta más. Que la idea, chicas, es que puedan continuar con la bolsa, porque yo sé que tengo la dificultad de grabar y de editar los videos, pero también sé que ustedes están en espera de estas partes para poder continuar la bolsa. Entonces, chicas, no quiero tardarlas más, porque si hay muchas chicas, de hecho ya tienen las bolsas vendidas. Por ahí ya me escribieron que tienen encarguitos que les han comprado eh, las que hicieron y que ya ahora quieren es otros colores. Entonces, claro, para ustedes volver a repetir la bolsa, pues está bien que quieran nuevamente indicaciones, y por eso el en vivo en YouTube y no esperar hasta que yo solucione mi problema para poder volver a grabar. Así, chicas, recuerden que este queda de 4 porque tiene que quedar uno corrido sobre vino tinto. Y este queda de 3 no más, que es el vino tinto que empieza a disminuirse. Y este también queda de 3. Porque dejo un blanco libre para correr el vino tinto. Así de sencillo, chicas. Miren. Y quedan los dos igual. Se nota que este va creciendo más. Mire, este todavía se ven pequeñitas las patitas. Este sí se ve bastante grande ya las patitas de la flor. Es muy bonito, este diseño es muy lindo. El diseño es de Creaciones Mari Crochet Colombia. Y esta combinación de colores es de una alumna, una señora que es una gran tejedora, la señora Doris, y ella empezó con nosotros el reto, pero nunca nos dijo nada. Cuando ya empezó a subir las fotos al grupo de WhatsApp, nos mostró ese diseño tan bonito con 3 colores. Entonces, pues todas quedamos felices y con ganas de tejerlo. Por eso la idea de tejerla acá en YouTube. Y pues que hay chicas que estaban esperando ese diseño de 3 colores. Hay una compañerita que también se unió a hacerlo, viendo la señora Doris, pero se le acabó el material y no lo ha terminado. Entonces este tutorial o en vivo también le va a servir a ella para repasar. Chicas, miren, ya va tomando forma. Ya no es tan confuso, que esta parte es un poco confusa, pero ya se va viendo clara la idea para dónde va el diseño. Y por acá. Yo agarro la aguja así, chicas, pero no tiene nada que ver. Estos son puntos bajos en V, no puntos bajos en X o punto bajo de amigurumi, no. El punto bajo de amigurumi no se utiliza para las mochilas Guayú. Se utiliza para darle diseño si ustedes quieren combinar 2 puntadas, pero tampoco es punto en X, es punto en V. Magali dice... Sí, Magali, no, yo lo saqué al contrario, Magali, de hecho fue a propósito, porque no puedo replicar exactamente la de la señora Doris. Entonces la idea tampoco era copiarme de lo que ella hizo. La idea es inspirarme en lo que ella hizo, pero no copiarme en los detalles, tampoco es la idea. No debemos de copiarnos de nadie, chicas. De hecho, me atreví a hacer el tutorial porque el patrón es mío. No, es que Magali no es diseño de la señora Doris, el diseño es de Creaciones Mari Crochet Colombia. Ella lo que hizo fue combinar los colores. Entonces, para no quedar igual al de la señora Doris, yo combiné los colores al contrario. Con eso ya no me va a quedar igual a la de la señora Doris. Es lo que yo le digo, la idea no es copiarnos, sí me inspiré cuando vi los colores de ella. Yo dije, mi diseño queda hermoso con los colores que ella hizo. Y pues no queríamos dejar al grupo de YouTube sin ese patrón. Pero el patrón es solamente Creaciones Mari Crochet Colombia, o sea, creado por mí, diseñado por mí y tejido por mí. Sí, Griselda, yo lo que pasa es que como yo no tuve clases
A mí no me enseñó, o sea, nadie se sentó y me enseñó, sino que yo veía a mis tías tejer y cuando ya mis tías no estaban en la casa, yo estaba muy chiquita, tenía 7 años. Pero a mí no me queda la puntada rara, de hecho queda la puntada muy bonita, queda la puntada muy bonita, no me queda rara. Sí, sí, claro que sí. Griselda, a mí también se me hace muy rápido trabajar de esta forma. Yo he intentado trabajar como la mayoría de personas y no, Griselda, no he podido. Eh, yo aprendí así y cuando ya mis tías ya se fueron, que yo tenía como 7 años, pues ya quedaron las agujas por ahí y quedó material. Yo me puse a tejer solita, entonces como no tuve quien me indicara, pues ahí fue donde aprendí a tejer así. Pero yo aprendí a tejer fue mantas, cobijitas de bebé, colchitas, mantitas, cosas así. Digamos, no tanto el tejido guayú. Ya el tejido guayú lo conocí cuando tenía como 17 años. Michelle, profe, yo tiempo mucho el hilo. Yo quería saber también si es una sola puntada. Me dijo que una sola puntada. Espérense a ver qué fue lo que dijo. No, de hecho la idea es que el hilo sí quede templado porque debe quedar muy ajustado. Yo a ustedes lo único que les puedo recomendar es si teje muy ajustado, una sola puntada, la puntada de guayo porque se ven como menuditas. Como menuditas, no, mira que no te entendí ese comentario. Yo sé que está la puntada en V porque de hecho en el crochet solamente hay dos puntos V, que es el punto, perdón, dos puntos en crochet bajos, que es el punto en V y el punto en X. Son los dos únicos puntos que maneja. Michelle, yo digo que no es el hilo, Michelle. ¿Sabes qué puedes hacer si la tejes muy ajustada? Cambia la aguja. Que cuando uno teje muy tensionado, cambia de aguja y ya no se tensiona tanto a la hora de tejer. A mí me ha pasado. De hecho, por eso ya prácticamente me casé con esta sola aguja. Ayer estaba estrenando unas agujas que me trajo Jorge, pero no, chicas. Definitivamente esta aguja azul es la que más me gusta. Yo necesito hacer una mochila de dos colores negros. Pues esta mochila de espejo está perfecta. Está perfecta que la hagas blanca y negra. De hecho, yo la hice blanca y negra. Ahora que estoy tejiendo esta de tres colores, pero la original es blanca y negra. Profe, yo tejo con aguja número 2. Michelle, y mire que la aguja número 2 no es tan delgada. Debería de no quedarle tan apretado. La aguja 2 es más bien delgada. Se me hace extraño que tensiones tanto el hilo. De pronto estás muy estresada a la hora de tejer. Tienes que checar es eso. Si estás cómoda a la hora de tejer o por qué tensionas tanto el hilo. Porque la aguja 2 no. De hecho, esta es la 1.75 y a mí se me hace que la puntada queda muy bonita. Gracias. Gracias, Marlis. Gracias, Michelle. Yo estoy tejiendo mi mochila blanca y negra. Sí, Michelle, hermosa la mochila blanca y negra. Yo también, la mía la hice blanca y negra, pero la mayoría de chicas la hicieron de muchos colores. En el perfil de Instagram tengo ya en las historias como 60 fondos de todas las chicas que han tejido. Estaba tejiendo muy suelto y no se me encocó. Ah, Michelle, no, entonces sigue insistiendo con la 2. Me tocó repetirla. No, Michelle, sigue insistiendo con la 2, que entonces la 2 sí es tu aguja. Tienes que empezar a tratar de no tensionar tanto el hilo, pero si se le estaba recogiendo con la otra, no. No, no se le recogía, o sea que aquí sí, le quedó muy suelta y no iba a empezar a subir el cuerpo nunca. No, entonces sí, preferible sigue trabajando con la 2 y trata de no tensionarte tanto. Para que no te, más que todo es como para que no te canses y te maltrates. Porque la mochila entre más ajustadita quede, más hermosa se ve. No porque quede la puntada ajustada se va a ver fea la bolsa. Se ve muy hermosa con la puntada bien ajustada.
pero no halen los de adentro. O sea, yo solamente les digo que halen los de adentro siempre y cuando se recoja y quede con nudos. Vea, yo por ejemplo con esta mano que la estoy sosteniendo, yo toco por dentro y no hay nudos, está perfecta. Entonces, ¿para qué voy a alarlo? No tengo que alarlo. No tendría por qué alarlo porque está muy bien. Estos de hilo alma no los estoy alando. Si se dan cuenta, no los he alado para nada. Simplemente cambio de hilo y ya. Porque chicas, esas personas que les dicen a ustedes que tienen que alar los hilos para que la mochila suba, es mentiras, es falso. Chicas, es totalmente falso, totalmente falso. Esa técnica la enseñan en las cárceles o en los albergues. Buenas, profe, ¿cuánto ve? Aló. Ay, Michelle, entonces tienes que aprender a regular eso. Mire, chicas, a mí no se me están notando por dentro, por eso no los tengo que alar. Solo por eso no los tengo que alar, porque no se me están notando nada, nada, nada por dentro. Entonces no hay necesidad de alarlos. Pero si se le notan, pues sí es bueno alarlos, pero tiene que ser algo muy suave. A veces se ven los hilos y no lo jalo así. Sí, es que esto es algo de práctica, chicas. Cuando ya los hilos se empiezan a notar por atrás, que este revés queda lleno de nuditos, sí debemos de tener mucho cuidado con eso. Hay gente que no le importa mucho eso. A mí sí, realmente, pues me perjudica que se noten los hilos porque como yo no forro las bolsas, entonces a mí sí me perjudica cuando se ven por dentro, porque al no forrar las bolsas, obviamente se va a notar cualquier por pequeño que sea el error, se va a notar, chicas. Entonces digamos que es un inconveniente. Ustedes lo podrían solucionar forrando las bolsas. Así de fácil, simplemente le colocan un forrito de tela a las bolsas y con eso lo pueden solucionar de que no se le vean los hilos por dentro. Pero las bolsas originales Guayú no se ven los hilos por dentro. No se ven, chicas. Porque eso sí les digo, yo he comprado bolsas originales a las indígenas y no se les nota los hilos. Entonces sí tienen que poner cuidado con eso, chicas, practicar mucho. Yo siento que en la práctica está todo. Entre más practiquen ustedes, entre más tejen, que pasen días y días tejiendo, más bonito les queda. Y está comprobado. Hay chicas que empezaron hace mes y medio, casi 2 meses con la bolsa Guayú, la mochila espejo y ahora tejen espectacular. Prolijo el tejido, viendo esos hilos. Sí, no, si el tejido tiene que quedar prolijo, tiene que quedar perfecto, chicas. De hecho, entre más practiquen, más bonito les queda y sin necesidad de poner tanta atención a la hora de tejer. Ustedes simplemente tejen y cuando se dieron cuenta ya está hermoso el tejido porque ya han practicado mucho. Que eso es lo que yo les voy a enseñar a las chicas del taller hoy que empezamos, que sí hay necesidad de practicar, que esto no es una cosa que uno escucha cómo se hace y ya, no, esto es de practicar. Profe, al principio me dio dificultad, pero ya estoy cogiendo el tiro. Sí, chicas, de hecho, es lo que yo les digo, entre más practiquen, mejor. Entre más practiquen ustedes, que si hacen un monedero pequeño, si hacen ya un proyectito más grande, si hacen una mini mochila, todo eso les sirve mucho, chicas. Y tenemos que aprender bien. La idea no es, chicas, hacer las cosas mal. No se dejen influenciar ustedes por esas personas que les enseñan mal. No, chicas. En el tejido guayú no se hacen disminuciones. Eso es otra cosa que vi por ahí alguien que es que disminuciones para subir el cuerpo. No, chicas. No se hacen disminuciones, se hacen aumentos solo en el fondo. En el momento que ya terminamos el fondo, ya empezamos a subir el cuerpo. Y para subir el cuerpo solo tenemos que dejar de hacer aumentos, nada más. Desde que hice el primer monedero. Sí, Michelle. Sí, Michelle está tejiendo muy bonito y empieza a tejer cada vez mejor y mejor. Y con la práctica empiezan a tejer muy rápido, que esa es una ventaja grande, chicas. El tejer rápido, la ventaja que tiene es que ustedes en menos días van a terminar un proyecto. Pero, profe, yo quiero hacer la mochila mediana, eso. No, Michelle. Depende del hilo, pero depende del patrón. O sea, usted no le va a salir una mochila mediana simplemente por utilizar un hilo crochet delgado como el mío.
y un patrón, por ejemplo, múltiplo de 30, pero que usted diga la voy a hacer de 240 puntos. Entonces usted dice, voy a buscar un hilo crochet delgado, no macramé sino crochet, pues le va a salir grande, pero no tan grande. Y no se justifica que usted diga, voy a hacer la misma mochila de 240 puntos para que me quede pequeña, entonces voy a utilizar un hilo delgado. No justifica porque usted con ese mismo hilo delgado le va a salir un trabajo pequeñito, pero va a trabajar lo mismo que si trabajase una mochila de 240 puntos. Entonces la misma cantidad de puntos, entonces no justifica. Es preferible que usted adecue el diseño. Si quiere una mochila mini, por ejemplo, de esta flor espejo, pues solamente trabaje 3 flores. Si quiere una mochila mediana, 180 puntos, entonces ya trabaja que sea múltiplo de 30 para que saque en un fondo de 180. Si ya dice usted la quiero grande, entonces ya no adecua las 3 flores ni 5, sino 8, como en este caso que yo tengo 8 flores para que mi mochila quede grande. Con el mismo material que yo saqué una mochila de 180 puntos, ahora estoy sacando una de 240 puntos y la diferencia es mucha. Mire lo grande que es, chicas. Entonces es preferible adecuar el diseño para que con los mismos hilos, con los mismos materiales, podamos sacar diferentes tamaños, solamente adecuando el diseño sin necesidad de tener que cambiar de material cada vez que queremos la bolsa más grande o más pequeña, que sí se da, que las que tejieron con macramé, sí les quedó la bolsa mucho más grande que a mí, que la de 180 puntos. Entonces sí es una buena forma de solucionarlo, pero no les recomiendo porque entonces en el momento que la quieran más chicas, van a tener que trabajar con una sola hebra de estas y realmente es un trabajo muy largo, muy largo, chicas. Es muy hermoso y es un trabajo muy original de las tejedoras Guayú, pero pues como todas sabemos, el tiempo vale oro y no queremos que se nos tome mucho tiempo en hacer un proyecto. De hecho, nos toma mucho tiempo. Si ustedes se dan cuenta, tejer una bolsa de esas ya por sí sola toma muchísimo tiempo. Entonces, si trabajan una sola hebra, pues van a trabajar los mismos puntos. Entonces, chicas, van a tener un proyectito muy chiquitito para tantos días de trabajo, que eso no justifica. Entonces, a mí me parece que podrían adecuar el diseño. Entonces, así como yo les enseño que se puede sacar de 180 y de 210, 240, también lo pueden hacer de solo 90 puntos, que serían para 3 flores nomás. Recuerden que si se basan de que es múltiplo de 30 es muy fácil, porque ustedes saben que cualquier fondo que haga debe ser múltiplo de 30. Entonces no es complicado, chicas, es solamente de aprender detallitos. Ya vamos a llegar donde está marcado el gancho. Acá solo me están quedando 3 vino tintos, 3 blancos. Y mire acá, 2 y 2 y vea que ya empieza a verse el diseño, que se va juntando allá y estas dos paticas se tienen que juntar acá. Está bastante claro, chicas. Yo siento que con estos en vivos de YouTube van a resolver muchas dudas que tenían. Ya no va a quedar tan complicado, chicas. Que la idea era esa, la idea de replicar la bolsa, pues era porque quedó muy lindo el diseño con los colores que escogió la señora Doris, pero también aclararle las dudas. Igual el patrón de esta bolsa también ya está, lo sacamos para 240 puntos y lo sacamos con los 3 colores. Tenemos el espejo de 2 colores, 180, y tenemos esta de 3 colores para sacarla de 240 puntos. Y acá continuamos, chicas. Si resuelvo pronto lo de la cámara, les subo tutorial el sábado. Si no, chicas, volvemos a hacer en vivo esta semanita. Es que de hecho me gustaría toda la semana, todos los días, para poder crecer la flor rápido. Me encantaría todos los días, chicas. Voy a ver si puedo todos los días, si no resuelvo lo de la cámara, para que ustedes puedan continuar, porque 3 vueltas diarias no acabamos pronto. Y si yo no puedo solucionar lo de la cámara, sí me da pena con ustedes, porque muchas chicas están esperando este tutorial y yo sé de antemano que tejen bien, tejen rápido, entonces
Sí sirve muchísimo adelantarles bastante para que ustedes puedan continuar. Y acá el bracito, este es el último motivo que me queda de 4, solo 3 vino tintos, 1, 2, 3. Ahora 3 blancos, 1, 2, 3. Así es sencillo, chicas, para nada es complicado. ¿Tienen más dudas? Pregúntenme, niñas. Aprovechen que el reto que estamos haciendo no pueden preguntarle a la mochila espejo, solo acá pueden preguntar. En el otro no voy a tener la mochila en la mano para contarles. En cambio acá se puede resolver cualquier duda que ustedes tengan. Y acá recuerden que queda 5 y ya voy a llegar. Y este último vino tinto queda corrido. Miren, chicas, solamente voy a acomodar mis hilos acá para este lado. Hago un vino tinto encima de blanco y me queda 2 blancos libres. Y ya llego donde tengo mi gancho. Listo, voy a quitar mi gancho porque ahí va vino tinto, ahí no va blanco. El blanco va hasta acá nomás. De hecho se va formando una línea que yo le digo línea invisible, pero invisible no es porque se notan muy bien las líneas, chicas. Se nota muy bien esta línea del centro y esta de acá. Se van notando perfectamente cómo separa 15 vino tintos de 15 blancos. Acá empiezo. Vamos a empezar nuevamente, que esta es la vuelta 6. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Chicas, esta es la vuelta 6 y la empezamos con un solo vino tinto, mire. Solo me da espacio para un vino tinto y voy a hacer un blanco. Y ese vino tinto sí tengo que marcarlo para que ustedes puedan guiarse. No puedo dejarlo ahí sin marcar porque ustedes van a repetir esta vuelta. Un vino tinto, un blanco y ahora voy a hacer, creo que 6 vino tintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vino tintos. Mire, chicas, cómo empieza a verse de perfecto el diseño. Voy a marcar el primer vino tinto, ya en la siguiente vuelta ya se perderá. 6 vino tintos y vamos a ampliar esta patita blanca. Así de fácil, chicas. Esta patita blanca la vamos a ampliar a 1, 2, 3, 4. 4 sobre amarillo. Y uno más que la vamos a ampliar, 5. Así de sencillo. 4 sobre amarillo, 1 sobre vino tinto, total tengo 5. Y vamos a tejer 2 vino tintos. Si ven, chicas, que cuando empezamos acá eran 6 y mire cómo se ha ido disminuyendo, acá ya van a quedar 2. Este era 1 y se fue aumentando hacia acá, hacia adentro, para que se junte con este. Eso es la parte que yo siento que las confunde mucho y esa es la parte que me encanta explicar en los en vivos porque ustedes pueden quedar sin dudas. Si yo no explico eso, va a seguir la duda ahí. Igual yo trato de explicar muy bien las 2 primeras vueltas porque siento que es donde las chicas del reto se confundieron mucho. Tuvieron mucha dificultad, pero así todo, hasta ahora vamos más de 20 personas que ya entregamos el proyecto y más de 60 personas que están tejiendo este fondo. Este ya lo han tejido más de 60 personas. De hecho, hay una compañera, Beatriz, está tejiéndolo para hacer bolsos redondos y le está quedando espectacular. Teje 2 fondos, los junta, le coloca cierre o cremallera y le está quedando espectacular. Mire, chicas, acá también me tiene que quedar 6 igual que este. 2, 4, 6. Voy a quitar este gancho y ahorita lo pongo cuando haya terminado. Que ustedes vean cómo estoy dando las vueltas.
Acá el último queda sobre vino tinto y el vino tinto sí se corre, no se quita ese vino tinto porque necesitamos que esta línea continúe. Tapé el último vino tinto con blanco, ahora hago este blanco que tengo con vino tinto y el que sigue solo blanco. Acá me queda solo un blanco libre. El que sigue solo me alcanza para un vino tinto. Recuerde que acá estoy empezando de nuevo la vuelta. Ese vino tinto es este que acabo de marcar. Entonces acá estoy empezando otra vez de cero. Entonces marco este blanco y lo único que tengo que hacer es repetir. Desde este vino tinto hasta el último blanco, pero ya en este motivo. Eso es todo, chicos. No está para nada complicado. El diseño está hermoso, pero no está complicado. Fue un diseño pensado en chicas que estuviesen empezando desde cero para este tipo de talleres. Y realmente sí, muchas niñas me sorprendieron. Las que se quedaron como un poco atrás eran las niñas que realmente no sabían nada ni agarrar la aguja, porque las que ya tenían un poco de conocimiento no se les dificultó para nada. Para nada se les dificultó. De hecho, chicos que ya tejían otras cosas, no solo bolsas guayú, sino que tenían experiencia en otros tejidos, tampoco se les dificultó. Entonces sí es un diseño sencillo, es un diseño fácil, pero es muy hermoso y terminado es demasiado hermoso. También les cuento, chicas, que estaba por comentarles que esta bolsa es posible que quede muy grande. No creo que quede igual de grande a la blanca y negra, queda más grande. Entonces, por lo mismo, va a quedar, creo yo, que con las dos flores terminadas. Mire, chicas, acá no se me vayan a confundir. Este centro con este lo confunden mucho, porque acá solo nos quedó un blanco, un vino tinto, y la gente cree que acá también tiene que quedar. Y no, esta parte del centro de la flor es muy aparte de este diseño, ¿ok? Entonces acá sí me quedan dos vino tintos, dos blancos, que son los puntos que quedan en medio del bracito amarillo y del bracito vino tinto, que esta parte también me la confunden mucho porque creen que como en el diseño ya queda uno y uno, que acá también tiene que quedar uno y uno, y no, acá en el centro de la flor no tiene que quedar uno y uno. Simplemente estamos avanzando, pero no es necesario que tenga que quedar la misma cantidad, no, chicas. Y estos que ahora se están aumentando a 6 son muy útiles estos blancos porque acá sobre estos es que se va a poner los bracitos cuando abramos la flor. Por eso estos también se van aumentando, esta parte de acá y esta parte de acá. Se tienen que aumentar porque acá se van a ir los bracitos, pero obviamente creo que como en 3 vueltas más, 4 vueltas. Así que no se afanen, chicas. Y sigo tejiendo a ver si alcanzo a enseñarles una vuelta más. Acá es donde queda un solo blanco sobre blanco, un blanco sobre blanco. Y ahora un vino tinto sobre vino tinto sobre vino tinto. Y ahora sí nos vamos con el blanco. Ya voy a pasar un poquito y les voy a mostrar bien para que ustedes vean este diseño, que ese diseño las confunde un poco, pero yo creo que con este en vivo y con los dos tutoriales que ya tengo, más de una chica va a poder continuar con su proyecto de la bolsa diseño espejo. Que si lo puedan concluir, chicas, que la idea es de que me manden las fotos. Sí les recomiendo, chicas, porfa, etiquétenme. Si ustedes tienen la posibilidad de etiquetarme, de mencionarme, de compartirme lo que tejen, les agradezco mucho. Me sirve muchísimo que hagan eso, chicas. Que me mencionen o que me etiqueten. Realmente sí les agradezco mucho. Mire, chicas, les voy a mostrar. Si ve este diseñito, ahora sí se ve perfecto. Mire, cómo este se fue corriendo hasta acá. Acá queda un vino tinto, un blanco, un vino tinto, un blanco. En la siguiente vuelta solo va a quedar acá un vino tinto, un blanco nomás. Y en la siguiente ya se unen y ya no se va a ver nada, ¿ok? Entonces, teniendo esto claro, mis niñas, vamos a repetir esta parte, mire. ¿Sí ven? Que queda igualita. Esta es la parte que ustedes no pueden confundir con esta. Acá quedó uno y uno, acá no, acá quedan 2 y 2. Y los bracitos ya están crecidos a 5 y 5. Entonces es de observar también. Cuando ustedes están muy enredadas, yo les digo, déjela a un ladito, póngala retiradita, mírela, la observan, mire. Si ustedes la observan a esta altura, si tuviese alguna cosa mal,
algo que ustedes no entienden, ustedes lo van a poder ver perfectamente, pero así, retiradito. Que realmente dejemos de tejer y empecemos a observar un momento y nos vamos a dar cuenta si algo está bien o no está bien. Mis niñas, voy a continuar. 2 vino tintos y 2 blancos. Si tienen dudas, pregunten, chicas. Igual déjenme en los comentarios, que voy a leer comentarios ahorita. Si se me pasó algo, y las niñas que quieren participar en el reto también, en las que quieren participar en el grupo de principiantes que empezamos hoy. La primera clase está de 4 a 5 de la tarde. Es la primera clase de 4 a 5 de la tarde. Y la última clase es de 8 a 9 de la noche. Bueno, chicas, pues chicas, como por no alargarles tanto el en vivo, ya está de 1 hora. Yo les voy a dejar así, solo 1 horita. Más bien voy a intentar hacer lo posible de mañana enseñarles otra horita y así ir avanzando hasta que solucione lo de la cámara. ¿Listo? Profe, estos momentos tengo trabajo de bordado. No pasa nada, Alejandra. Tómate tu tiempo. Gracias. Gracias, Alejandra. Sí, no, chicas, la idea es que no dejen de hacer sus cositas. No quiero que descuiden sus cositas por tomar el curso o por participar en el reto. De hecho, no es obligación participar en el reto para estar en el grupo de WhatsApp, pero como ya tengo copado el otro grupo, ahí es donde se me ha dificultado recibir más personitas. Gracias, sí, por ahí que me mandaron una fotico, gracias. Chicas, entonces yo las voy a dejar, ya llevamos 1 horita, para que el en vivo no quede tan largo y más bien voy a hacer lo posible de conectarme nuevamente mañana y así hasta que terminemos, chicas. Necesito que sí terminemos. Mire, yo acá ya había hecho 2 puntos y es solo un punto. Lo que yo les digo, uno se puede confundir fácilmente. Gracias, Michelle, gracias, Alejandra. Mis niñas, repitan esta vuelta, miren, que es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde queda un solo vino tinto, un blanco, 6, 2, 4, 6 vino tintos, 5 amarillos, 2 vino tintos, 2 blancos, 5 vino tintos, 6 blancos, un vino tinto, un blanco. Esta vuelta se tiene que repetir de esa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mañana enseñamos entonces la vuelta 7, 8 y 9. Tratemos de enseñar 3 vueltas diarias, chicas, mientras yo soluciono lo de la cámara para poder grabar y dejarles los tutoriales. Muchísimas gracias a usted, Magali. Chicas, sin más invitarlas a que se suscriban al canal, a que compartan el contenido, niñas. Si les gusta, por favor, no pasen sin dejar un me gusta. Me sirve mucho, niñas, que ustedes me dejen un me gusta. Gracias, Griselda, a usted también, que tenga un feliz día. Me sirve mucho, chicas. No me pagan por los me gustas, pero sí me sirve mucho para que YouTube sepa de que mi contenido sí es agradable, que sí es útil y pues que lo enseñe más. Entonces, mis niñas, las dejo hasta acá. Dios las bendiga. Gracias por todo. Recuerden, mañana nos volvemos a ver. Yo voy a terminar esta vuelta nomás y cuando llegue acá, paro el tejido, lo dejo quietecito para que ya mañana nos podamos ver y seguir tejiendo. Gracias, mis niñas. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana para poder continuar. Gracias, chicas. Por favor, dejen el me gusta antes de irse. Gracias, mis niñas.